Amigos, buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los empresarios piden al gobierno celeridad en el envío de la reforma laboral y explicaron los puntos de consenso a los que llegaron en el Consejo Nacional del Trabajo, que generaría entre 80 y 100.000 empleos. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, buenas noches. El gobierno ha anunciado que en las próximas 2 semanas estaría lista la propuesta que no será incluida en la Ley de Fomento Productivo 2. Aquí empezamos 24 horas. Los representantes del sector empresarial e industrial del país hicieron un pronunciamiento respecto a la reforma laboral que piden al gobierno que sea presentada a la brevedad posible. Esto no debería entrar en un compás de espera innecesario, toda vez que sabemos perfectamente bien que en último tiempo ha habido un deterioro significativo. Explican que estas reformas no solamente beneficiarán el ámbito laboral, sino que además aportarán en la creación de empleos. Esto podría generar alrededor de entre 80.000 o 100.000 empleos adicionales de calidad. Son 3 los grandes acuerdos a los que llegaron en el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Se mantienen 40 horas de jornada laboral, sin embargo, estas 40 horas podrán ser divididas ya sea en 4 días o ampliadas a 6 días. Régimen laboral para los nuevos emprendimientos e inversiones. El trabajador pueda acompañar al emprendedor hasta 3 años con un contrato de trabajo que después de los 3 años se convierte en indefinido. Eliminar ese recargo del 35% en los contratos eventuales y ocasionales. Y sobre los anuncios que hizo el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, desde la Federación de Industriales, explican que esperan ser parte de la discusión en materia tributaria. Para ver cuáles son sus alcances y sobre todo lo más importante es generar certeza jurídica a raíz de una reforma tributaria. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, mediante un comunicado expresa: vemos con preocupación que las acciones estructurales que apuntan a mejorar la competitividad en lo laboral y tributario carecen de definiciones, lo cual profundiza la incertidumbre e incide en la decisión de invertir. En lo que todos están de acuerdo es que debe reducirse más el gasto y es necesaria la generación de confianza para atraer inversiones. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. A propósito, cerca de 5 millones de ecuatorianos no cuentan con un trabajo formal, según cifras del INEC, levantadas en el primer trimestre de 2019. Desempleados y sectores productivos ven con expectativa la reforma al Código Laboral que permita nueva modalidad de contratación y flexibilidad en horarios. Omar llegó a las 4 de la mañana para ser el primero de la fila. Como él, de a poco se sumaban otros en las afueras de las oficinas de un reconocido supermercado en Guayaquil. Llevaban consigo sus hojas de vida. Su trabajo es buscar trabajo. Para ver si en camello, más que sea de perchero o algo. Estoy viendo a ver si sale aquí algo. Llevo 2 años buscando trabajo. La mayoría de ellos son jóvenes de entre 18 y 20 años. Nos cuentan que el primer impedimento con el que se topan es que les piden experiencia. Pero ¿cómo tenerla?, se preguntan. Si cada vez que van en busca de un empleo se encuentran con puertas cerradas. Por ejemplo, yo no tengo experiencia laboral. No quieren dar una oportunidad a los jóvenes para que se desarrollen. Y si no se desarrollan, entonces no van a tener experiencia. Pero es una realidad que no solo golpea a los jóvenes. Así lucen 2 agencias de empleo en el norte de la ciudad, completamente vacías. Sus propietarios nos cuentan que cada vez es más difícil ubicar a un desempleado en un trabajo, pues la demanda se ha reducido significativamente. Nosotros hace 10 años y 5 años para acá empleamos 6, 7 personas por semana, pero de un año para acá se emplean en un mes 4 o 5 empleadas. La edad es nuevamente un impedimento. Aseguran que para quienes superan los 40 años conseguir un trabajo es casi una tarea imposible. Ya de 30, 40 años ya no les quieren dar trabajo. Según estadísticas del INEC levantadas el primer trimestre de 2019, cerca de 5 millones de ecuatorianos no encuentran un empleo formal. Es decir, se ubican en el desempleo o en el subempleo. Hay grandes expectativas desde el empresariado por las anunciadas reformas al Código Laboral. Año a año ingresan 160.000 jóvenes a engrosar lo que se denomina la edad para trabajar. Por lo tanto, hay que tomar soluciones en serio y lo más pronto. Expectativas también compartidas por quienes hoy no tienen empleo, pues la idea coincide en es trabajar a como dé lugar, pues las necesidades no esperan. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Cercoel, la empresa a la que responsabiliza CENEL de la mala lectura del consumo eléctrico que ha generado aumentos en las planillas, había advertido a las autoridades sobre posibles irregularidades en la contratación de la lectofacturación.
Los usuarios de CENEL piden que se suspendan los cortes mientras solucionan el problema. Es otro día más de reclamos en CENEL. De que me están cobrando demasiado la luz. La diferencia es que los perjudicados ya escucharon los argumentos que dio el gerente de la compañía para justificar el aumento. Estos hacen lo que les da la gana y después a los 3 meses se lavan las manos y dicen, no es culpa de nosotros, fue que ellos se equivocaron. Que ese error debe ser castigado, debe ser a la empresa que cometió los errores y a los usuarios devolvernos el dinero que injustamente nos han cobrado. Los usuarios piden que se suspendan los cortes mientras resuelven el problema. El señor cogió y después especificó de que está para coger y cortar. Hay que cortar, dice. El gerente de la compañía, Wilfrido Ventimilla, aseguró que se van a revisar uno a uno los casos, pero dijo que también que mientras tanto, los cortes de ser necesario continuarán. Le sugiero al señor gerente de CENEL Matriz, que es una buena persona, un buen técnico, ¿no?, que no comete errores de ese tipo. Para el exministro de Energía, Iván Rodríguez, se deben analizar todos los contratos. Hacer un concurso abierto, limpio, claro, transparente, que permita a una compañía con experiencia y con personal suficiente realizar la lectura y la facturación. Cercoel es una empresa pública de propiedad de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, que comenzó a operar en el 2008, pero que ya en el 2010 presentó problemas. Según el propio gerente de CENEL, esta compañía está en liquidación. Pese a ello, en enero del 2018 se le otorgó el contrato de $12 millones. En un documento al que hemos tenido acceso vemos que el propio gerente de Cercoel, en febrero del 2019, pide cita a la Contraloría para hablar sobre el contrato de lectofacturación y le pide también a CENEL que realice un examen especial sobre este. Además advierte que presentará una denuncia en la Fiscalía, pues existen pagos efectuados correspondientes al contrato de lectofacturación que no cuentan con los debidos soportes y solicita que se investiguen a todos los funcionarios de CENEL y de Cercoel que hayan participado en el proyecto de lectofacturación. Hemos solicitado una entrevista con el gerente de Cercoel para que corrobore esta información. Estamos a la espera de una respuesta. Dayana Monroy, 24 horas. En la Asamblea anuncian juicio político a la ministra de Salud, Verónica Espinosa, por incumplimiento de funciones en la compra de medicamentos supuestamente en mal estado, presuntos contratos falsos, entre otros. Este miércoles Espinosa deberá comparecer a la Asamblea. La asambleísta Mae Montaño busca enjuiciar políticamente a la ministra de Salud, alegando supuesta negligencia por la falta de hospital en Zaruma, de presuntos contratos fraudulentos y de medicina en mal estado. Nosotros sabemos ya que el uso de estos medicamentos, que el uso de estos insumos contaminados, ya han cobrado vidas por ataques sépticos, que los tenemos que demostrar en el proceso de enjuiciamiento político. Pero dice que este caso quiere llevarlo más allá de lo político. Porque nosotros presumimos no solamente responsabilidades políticas de la ministra Espinosa, sino responsabilidades administrativas, civiles y penales. Montaño presentará el juicio lo más pronto posible, mientras tanto espera que lleguen más denuncias y que también se sumen más asambleístas para firmar la petición. Mientras tanto, la ministra de Salud debe comparecer este miércoles ante las comisiones de fiscalización y de salud para explicar todos los detalles de estas denuncias que tienen preocupados a los asambleístas. Primero deberá comparecer en la mesa de salud a la 1 de la tarde. Lo importante aquí va a ser tener todos los argumentos necesarios, las justificaciones, las pruebas. Yo creo que es fundamental aquí la parte técnica, la parte científica, no la parte política. Y en fiscalización será escuchada a las 3 de la tarde. Así como se acusa, también existe la oportunidad del derecho a la defensa. Si hay indicios de irresponsabilidad de parte de la autoridad competente, tiene que ir a un juicio político. Espinosa está frente a la cartera de salud desde enero de 2017. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El Pleno de la Asamblea retomó por tercera ocasión el debate del segundo informe del proyecto de Código de Salud. Esta normativa, que lleva 6 años de debate y que tiene más de 400 artículos, establece, entre otras cosas, la creación del Sistema Nacional de Salud, la prevención del cáncer en la mujer, el cannabis terapéutico como paliativo para diversas enfermedades y el vientre subrogante. Varios legisladores consideran que primero se debe aprobar las reformas al Código Penal para luego dar paso a este proyecto.
Pacientes con cáncer una vez más insisten al Ministerio de Salud Pública en la actualización del cuadro básico de medicinas y la entrega oportuna de medicamentos. La desesperación por la falta de respuesta de las autoridades los ha llevado a iniciar acciones legales que tampoco han dado resultados. Él es Stalin Sánchez. En 2017 fue diagnosticado con el linfoma de Hodgkin. Desde entonces ha recibido 3 tipos diferentes de quimioterapia. Ninguna ha resultado. Si a mí me decían que venga a los 21 días para suministrarme la otra línea de medicamentos, no era 21 días, sino un mes, 2 meses después. Ahora, la única medicina capaz de aliviar sus fuertes dolores es la Brentuximab. Necesita 2 ampollas cada 21 días. Es decir, necesita $8.000 por mes para seguir viviendo. ¿Cuál es imposible para el bolsillo de mi familia, el mío? Es imposible. El pasado 10 de mayo, la justicia ordenó al hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo la compra inmediata de este medicamento. Han pasado 18 días y aún no hay una respuesta. Es difícil, señorita, el traslado mío hasta el hospital para que me digan, véngase el otro día, venga mañana. Stalin no es el único. Este martes, en los exteriores del edificio Joaquín Gallegos Lara en Guayaquil, familiares de pacientes con cáncer protestaron ante la falta de medicinas y la promesa, hasta ahora incumplida, de una actualización del cuadro básico. Que el gobierno, que la ministra nos escuche de una vez por todas y se dé cuenta que hoy son nuestros guerreros, son nuestros hijos los que están luchando por la vida y mañana puede ser un familiar de ellos. A la fecha, en la Defensoría del Pueblo existen 59 casos relacionados al acceso de medicamentos que se encuentran fuera del cuadro básico. De esos, 37 son contra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De los 59 casos en total, 28 han sido judicializados. Actualmente están activas 22 investigaciones defensoriales. Y mientras llega la justicia... ¿Cuántas muertes más, señores, vamos a soportar? ¿Quién responde por todas estas muertes? Joana Ramos, 24 horas. Tres sismos con epicentro en Quito se sintieron en la capital la tarde de hoy. Varios edificios del norte de la urbe fueron evacuados tras el movimiento telúrico. Son imágenes de ciudadanos que salieron de sus domicilios y lugares de trabajo como medida de precaución tras los sismos con epicentro en Quito que se sintieron en la capital la tarde de este martes. El primer movimiento ocurrió a las 13 horas con 28 minutos y fue de 2,75 grados. Otro temblor ocurrió a las 13 horas con 31 minutos y fue de 2,64 grados. Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, un tercero se registró minutos después, pero no se sintió. El tercero a las 13:34 con una magnitud de 1.4. Los movimientos se sintieron fuertemente en Quito, especialmente en pisos altos de edificios y también en valles cercanos como el de Los Chillos y Cumbayá. Se localizaron al norte de la ciudad, más o menos hacia el sector occidental, más o menos en el sector del Bosque. El pasado domingo, 15 personas fueron atendidas en varias provincias de Ecuador como consecuencia de un fuerte terremoto que se registró la madrugada con epicentro en la Amazonía peruana y que se sintió en todo el país, pero estos últimos movimientos no tienen relación. Por las fallas, por la actividad de las fallas, del sistema de fallas que está bajo la ciudad. Helen Quiñones, 24 horas. Bueno, que hace poquito se acaba de sentir otro leve movimiento telúrico en la capital. Ya les vamos a informar. Más noticias, amigos. La entrega irregular de frecuencias temporales de televisión durante el correísmo no ha logrado ser desmontada en los 2 años de gobierno. Fundamedios reclama que pese a las denuncias, que no son pocas, Ángel González, el zar de los medios, también conocido como el fantasma, mantiene el poder que consolidó en la década pasada. El caso de Ángel González, también conocido como El Fantasma, empresario mexicano de medios que ha levantado un emporio de frecuencias en nuestro país, lejos de aclararse, se enreda entre cada cambio de autoridades de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. El actual director de Arcotel, Ricardo Freire, evita la frontalidad y deja al tiempo las respuestas. Arcotel se encuentra desarrollando y confirmando en un análisis técnico y jurídico
lo efectivamente sucedido para identificar posibles irregularidades de cómo se haya desarrollado justamente este tema. No obstante, es un caso que se está analizando hace más de 3 años. Lo han conocido varios directores de Arcotel y lleva años sin control. El director de Fundamedios, César Ricaurte, recuerda que el Fantasma recibió sin concurso una frecuencia para uso temporal, una temporalidad que no ve fin. Se utiliza la figura de una frecuencia temporal para hacer pruebas de nuevas tecnologías. Y es así como nace Televicentro. Lo cierto es que este canal nace con una de las frecuencias de Gama TV, que estaba sin uso. Entonces, Gama TV devuelve la frecuencia al Estado. Y en la tarde se pide, el grupo relacionado a RTS pide esa frecuencia y se le concesiona en prácticamente 15 días. Y al menos de estos canales fueron otorgadas para que se hagan pruebas a nivel cocanal, pero finalmente todas llevan el fundamento correspondiente de que son pruebas de tecnología. Una investigación de Fundamedios determinó que González mantiene un emporio de al menos 87 frecuencias con 17 medios entre radio y televisión. De hecho, esta garantía de inmunidad durante la Revolución Ciudadana fue casi un cheque en blanco para que en el concurso de frecuencias de 2016, el Fantasma aspire a conseguir 144 frecuencias entre radio y televisión. Esta frecuencia, que supuestamente era temporal y para probar nuevas tecnologías, sale en el paquete de concurso. Es decir, y obviamente la prioridad lo tiene el concesionario de ese momento, que resulta ser el mismo Fantasma. El actual director de Arcotel da fe de una intervención poco clara del poder político en el tema. Parece ser una triste historia en el país el hecho de que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones haya sido manipulada durante algún tiempo, y de igual forma las instituciones que ahora conforman una sola unidad, que fueron antes varias. Vemos que muchas han sucumbido a presiones políticas y presiones de varios grupos de poder. A la fecha no se discute si hubo o no irregularidades, pues estas fueron señaladas por Contraloría y reconocidas por la Autoridad de Control. El tema es quién ejecuta las sanciones. Fausto Yepes, 24 horas. Más información sobre el sismo sentido hace pocos minutos. Fue un sismo de 2,11 grados. En la escala Richter, la profundidad de 4 kilómetros, 409 kilómetros, a 6,40 kilómetros de Quito, el epicentro en la capital de la República, 2,11 grados en la escala Richter. Otro tema, la Asamblea Nacional deberá resolver la siguiente semana los inconvenientes en las comisiones y escoger a las autoridades. Los nuevos acuerdos empiezan a florecer mientras ronda la idea de una reestructuración en las 3 comisiones con problemas. Las conversaciones entre el PSC, Revolución Ciudadana y la bancada de integración se hacen más fuertes. Buscan llegar a otro acuerdo para mantener a Candel en la Comisión de Educación y a Tayano en los trabajadores. Aquí les falló el cálculo. Se equivocaron a la hora de hacer la matemática política y en constituir las listas, y simplemente ahora no pueden aceptar una decisión legítima, legal y democrática que tomó una decisión, una comisión. Nulitar lo actuado por el CAL, luego de un debate y una discusión que corresponda a hacer respetar la decisión de los asambleístas. Es que incluso no a todos convence la decisión del CAL para anulitar lo actuado en estas 3 comisiones. Yo tengo mis dudas respecto de esas competencias y de esas capacidades del Consejo de Administración de la legislatura, amén de que esta ha sido una decisión mayoritaria en el CAL. Ahora, esto tendrá que discutirse en el Pleno, y en el Pleno vamos a escuchar a juristas, ahí la cosa cambia. Yanine Cruz dice que la siguiente semana el Pleno podría tomar otra decisión respecto a estas comisiones. Volver a reconformar las comisiones, dar nuevos nombres para los presidentes de las mismas y que sea el Pleno quien ratifique la persona que vaya a las presidencias. Sin embargo, todo depende de los votos y esperan que esta semana puedan consolidar esos acuerdos en este tema que tiene frenado el trabajo legislativo en 3 de 13 comisiones. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Una segunda incautación dentro del caso Arroz Verde se realizó en la Corte Constitucional en Quito. Personal de criminalística acompañó a la fiscal Ruth Amoroso para decomisar computadores, laptops y celulares que habrían usado las 2 exfuncionarias procesadas en el caso y que elaboraron en la entidad. Daniela Palencia informa.
Cerca de las 10 de la mañana, la fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Ruta Amoroso, en compañía de personal de criminalística, ingresó a la Corte Constitucional para incautar 2 CPUs, un celular, una tablet y 2 laptops que estaban a cargo de Pamela Martínez y Laura Terán. Precisamente aquí en la Corte Constitucional laboró Pamela Martínez como jueza constitucional y Laura Terán como funcionaria de carrera. A ellas se las vinculó en el caso Arroz Verde y se les dictó medidas cautelares como la prisión preventiva el pasado 5 de mayo por delitos como cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias que estarían vinculados con los supuestos aportes ilegales que receptó Alianza País para la campaña electoral entre 2012 a 2013. Esta es la segunda incautación que se produce por el caso Arroz Verde. Este lunes se dio un procedimiento similar en la Presidencia de la República. Los elementos incautados permanecen bajo cadena de custodia. El juez máximo Ventimilla ratificó la prisión preventiva en contra de la exdirectora del Hospital Carlos Andrade Marín del IES por el presunto delito de peculado, María Sol Arrea, aunque su defensa argumentó que cumplió 3 sentencias y permanece en prisión solo por esta medida cautelar. El juez determinó que se debe garantizar su presencia en el proceso, pues la compra de 30 equipos oftalmológicos habría generado un presunto perjuicio para el Estado de más de $7 millones. La inseguridad y hermetismo aumenta cada vez más en Buenos Aires, en el cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura. Por eso se llevó a cabo una reunión entre autoridades y representantes de la zona. Esperan de esta manera llegar a un acuerdo en el tema de minería ilegal. ¡Arriba la minería, compañeros en el Ecuador! ¡Arriba! Son las consignas de más de un centenar de personas, quienes se encontraban a las afueras de la gobernación de Imbabura. Su objetivo, legalizar la minería en Buenos Aires, y afirman no ser los autores de la inseguridad existente en la zona. La concesión está entregada a una empresa, que es la empresa Handring Ecuadorian Exploration Mining, pero con la empresa hemos llegado al acercamiento, hemos trabajado durante más de un año para que de esa manera se firmen los contratos, para poder trabajar legalmente, que es lo que todo el mundo está buscando ahí en Buenos Aires. La minería es de todo el Ecuador, los que están contaminando son ellos, porque ellos han prestado sus predios, se han hecho sociedad con los sarumeños de grandes economías. Según la presidenta de la Junta Parroquial, en las últimas semanas ha existido persecución a los moradores del sector por parte de grupos armados. No vamos a permitir que uno más de Buenos Aires tenga que sufrir consecuencias negativas. Fueron atacados, fueron disparados, gracias a Dios, no hubo muertos. Porque créanme, si hubiese habido un muerto, las cosas fueran diferentes. Mientras tanto, grupos especializados de Policía Nacional y militares llegaron a Buenos Aires para realizar operativos de control en conjunto. En el caso de la Policía, la Seguridad Interna, y con el caso del Ejército, es lo que se realiza con el proyecto llamado CAMEX, que es el control de armas, munición y explosivos. Desde Ibarra, David Vizcaíno Aro, 24 horas. La Armada devolverá a Inmobiliar el barco chino que le fue entregado luego de ser capturado e incautado por realizar actividades de pesca prohibidas en la Reserva Marina de las Galápagos. La institución ha invertido más de $2 millones en su mantenimiento. Estamos al interior del buque chino Fuyuan Yulin 999, que fue decomisado en agosto pasado luego de haber ingresado a la Reserva Marina de Galápagos y transportar en sus bodegas más de 300 toneladas de tiburón. Luego de un fallo judicial en octubre pasado, Inmobiliar entregó el buque a la Armada para que la institución naval haga uso de la embarcación y se encargue de su mantenimiento por 10 años. Sin embargo, 2 años después, aún la Armada no puede navegarlo. El buque no presta las facilidades para eso. El buque, para poder cumplir con las condiciones requeridas para brindar soporte logístico a la Armada, requiere de ciertos trabajos de adecuación o readecuación para poder cumplirlo. Y mientras se consigue financiamiento y la situación jurídica de la embarcación se aclara, un buque carguero de estas características necesita de mantenimiento constante. Para ello, se ha designado a 7 oficiales y 34 tripulantes. Somos encargados tanto en la parte de operaciones, cubierta, ingeniería, de mantener la operatividad y la seguridad de la unidad. Esta es la sala de máquinas del barco chino Fuyuan Yulin. La unidad, por su condición
distribución eléctrica necesita estar en funcionamiento durante las 24 horas del día. Porque es necesario para poder tener la seguridad de la unidad, tanto en sistemas contra incendios, sistemas de seguridad. El generador aproximadamente diario consume alrededor de 200 galones de combustible. En estos 2 años, los costos por custodia y mantenimiento ascenderían a $2 millones, dinero que sale del presupuesto de la institución. De ahí que la Armada inició con el trámite para devolver la embarcación a Inmobiliar. El buque en este momento se encuentra operativo, listo para ser entregado a Inmobiliar y que sea destinado a la institución que disponga. La semana pasada, el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia aceptó el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía y dispuso el comiso penal del buque carguero. Joana Ramos, 24 horas. El hacinamiento en las cárceles del país bordea el 41%. Según 2 expertos en seguridad, esto respondería a factores como el abuso de la prisión preventiva, retraso en sentencias y trámites de prelibertad y altos niveles de reincidencia por falta de políticas públicas. Las cárceles del país tienen capacidad para 28.000 privados de libertad, pero en ellas viven cerca de 41.000. El hacinamiento, la falta de servicios básicos y de rehabilitación son parte de la crisis del sistema carcelario. ¿Pero a qué responde el alto número de presos que existen en el país? A partir de la expedición del Código Penal Integral, presenta un 82% más de aumento de personas privadas de la libertad. Además, el problema recae en los operadores de justicia. Uso abusivo de la prisión preventiva cuando esta medida es alternativa. Hay una ligereza, por decirlo menos. El retraso en dictar sentencias también agrava la situación. Hasta marzo de este año, solo el 58% de privados de libertad tenía sentencia, mientras que el 42% aún está a la espera de recibir una condena. Los expertos sostienen que el estado de excepción solo es un paliativo, pues la crisis carcelaria responde a un tema estructural. Se acaba de fugar un narcotraficante mexicano, justo con el asesino y con el suplantador, que además del hermano, el detenido por asesinato, es guía penitenciario en la misma cárcel. El sistema está podrido hasta la médula de los huesos. Refrescar el sistema de rehabilitación social para así eliminar las mafias, reducir el déficit de guías penitenciarios, capacitarlos y generar políticas públicas de acompañamiento a quienes salen de prisión son algunos de los temas que siguen pendientes. Belén Merizalde, 24 horas. Terrible, un nuevo femicidio ocurrió en Guayaquil. En la cooperativa Flor de Bastión, un hombre mató con 7 puñaladas a su exconviviente y luego intentó suicidarse. Momentos desgarradores vivieron los familiares de la mujer asesinada cuando la policía trasladaba el cadáver a la morgue para que le realicen la autopsia. Evelyn Bodero tenía 25 años, procreó 2 hijas con el hombre que en algún momento le juró amor eterno. La mañana de este martes, mientras ella fue a dejar a su hija de 6 años a la escuela, el individuo ingresó a la casa. Cuando llegó Evelyn al domicilio, discutieron y en presencia de la hija de 2 años, la atacó con el cuchillo. Sus vecinas solo escucharon los gritos. Ya le había herido a la chica, ya. Él era que se daba ya todavía cuchillazo. La cuñada de la víctima intentó defenderla, pero Jimmy Moreira la amenazó, diciéndole que no se meta, caso contrario también la mataba. Ella no logra superar lo que vio. La pareja estaba separada hace 7 meses. La mujer prefirió dejar al padre de sus hijos por los constantes maltratos que ella recibía. El sujeto le propinó 7 puñaladas. De manera externa, 7, 3 en la parte del tórax y abdomen y 4 en el costado del brazo izquierdo. Moreira, al ver a su ex conviviente sin vida, trató de suicidarse con el mismo cuchillo. Se asestó varias puñaladas. El individuo de 29 años se encuentra grave. Él fue llevado en una ambulancia al hospital del Guasmo. El hecho se registró en el bloque 9 de la Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil, caso que se suma a las estadísticas de femicidios en el Ecuador. Paul Tutibén, 24 horas. Cámaras de seguridad captaron un asalto en un domicilio en el sur de Guayaquil. Los delincuentes huyeron luego de disparar varias veces al patrullero de la policía. En el tiroteo, ningún uniformado resultó herido. Los delincuentes llegaron a las 6 de la tarde a esta vivienda ubicada en el barrio Centenario sur de Guayaquil.
Son 3 sujetos vestidos de negro y encapuchados los que ingresaron por la puerta principal. Uno de ellos con arma en mano apunta a un señor que estaba trabajando en la casa, mientras otro alcanzó a observar a una persona más. Son 2 víctimas a las que obligaron a arrodillarse y bajarles la cabeza. Pero al salir robando de la propiedad, los delincuentes se topan con un patrullero de la policía. Es entonces que inició un enfrentamiento a bala. Sí, los compañeros realizaron varias detonaciones, que tal vez uno de estos delincuentes resultó herido o existió impactos de bala en el vehículo, pero hubo detonación, hubo el enfrentamiento con la policía. El carro de la policía fue trasladado hasta el laboratorio de criminalística, donde están realizando las respectivas pericias. Sin embargo, para que ustedes, amigos televidentes, tengan una idea de dónde recibió los disparos el patrullero, uno fue en el parante, otro fue en el capó y otro en el guardachoque. Los sujetos lograron huir a bordo de este auto que, según datos de la policía, el vehículo es gemeleado, tiene placas que no corresponden al vehículo, a las características del vehículo. Eso se encuentra ya en proceso investigativo. Cabe señalar que es la segunda vez que ingresan a este domicilio. La primera vez, según la víctima, fue hace un mes, donde se le llevaron cerca de $50,000. En esta ocasión, solo alcanzaron a robar computadoras y celulares. El objetivo de ellas era la cantidad de dinero, aproximadamente unos $10,000 que tenían. El dueño de casa ya colocó su denuncia en fiscalía, señalando a un responsable de este robo. Catalina García, 24 horas.